Cultural. El síndrome cultural podemos ver que es un término de antropología médica referente a un síndrome psicosomático que se reconoce como una enfermedad que afecta a una sociedad o una cultura debidamente especificada. ¿Cómo podemos identificar un síndrome cultural? Lo podemos identificar debido a que este síndrome está definido y determinado como una afección por la propia cultura. También esa misma cultura es consciente de los síntomas y conoce de los tratamientos. Es un síndrome desconocido en otras culturas. Y por último, no se ha hallado un origen orgánico para dicho síndrome. Un síndrome específicamente ligado a la cultura podemos ver que se caracteriza por lo siguiente. Está categorizado como una enfermedad por dicha cultura y no como un comportamiento voluntario o una falsa representación. La cultura conoce bien de los síntomas e incluso de su propio tratamiento. Existe el síndrome de Coro. Es también conocido como enfermedad de retracción genital. Este es un síndrome cultural que se da frecuentemente en el sudeste asiático, China y la India. Consiste en una reacción de miedo intenso que puede incluso llevar a pánico ante la posibilidad de que el pene se retraiga y se incruste hasta llegar a desaparecer en el abdomen. Una creencia irracional que lo lleva incluso a pensar que el resultado va a ser la muerte. Encontramos dos tipos de coro o síndrome de retracción genital. El coro primario, habitual en los países asiáticos con un fuerte componente cultural, es más frecuente en jóvenes con pocos estudios, escasa información sexual y que tienden a creer en fenómenos sobrenaturales. Suelen asociar su supuesta retracción genital a un castigo divino por un exceso de masturbación por haber mantenido contactos sexuales con prostitutas. También encontramos el coro secundario, más frecuente en Occidente. En este caso, el síndrome suele estar relacionado con otros problemas psiquiátricos. Además, no suelen alcanzar los niveles de ansiedad y terror ante la posibilidad de morir presentes en el coro primario. ¿Por qué es un síndrome cultural? El coro es curiosamente un síndrome cultural, también conocido como síndrome de la retracción genital. Los afectados piensan que sus genitales se van a retraer progresivamente, pudiendo llegar a desaparecer en su interior y provocándoles la muerte. Es mucho más frecuente en hombres, pero también se puede dar en mujeres que tienen miedo a que se retraigan sus pezones o labios de la vulva. Las primeras referencias a este síndrome la encontramos en un texto chino que se dio 300 años antes de Cristo, pero no sería hasta 1970 cuando este síndrome sería reconocido en los sistemas de clasificación de trastornos mentales. Esta es considerada una enfermedad mental sumamente contagiosa y puede llegar a causar epidemias. De hecho, se conocen casos de histeria colectiva de coro. En 1967 hubo un brote en Singapur que duró aproximadamente 10 días y afectó a miles de hombres que llegaron a pensar que sus penes habían sido robados. En China, se conocen al menos 5 grandes brotes que coincidieron con épocas de gran incertidumbre y transición social del país. Destaca un brote en 1985 que duró más de un año y afectó a más de 3.000 personas en diferentes ciudades. Para conseguir acabar con el brote, China llevó a cabo una campaña de salud mental. También se han registrado brotes en África, asociados a la creencia de que sus penes son robados para quitarles su esencia espiritual y provocarles impotencia sexual. ¿Dónde ocurre el coro? Este síndrome cultural se describe en Asia y su nombre proviene de Malasia. En el sudoeste de Asia es conocido por distintos términos locales, como Chukyang, Chukyong y Souyang. Puede encontrarse ocasionalmente en el oeste. El coro a veces se presenta de forma epidémica en áreas del este de Asia, como ocurrió en Singapur en 1967. Luego aparece en Tailandia en 1976 y en el año 1985 en China respectivamente. En la primera epidemia, los pacientes creían haber sido infectados por un cerdo envenenado, en la segunda, por un ataque vietnamita, y en la tercera, a causa del marxismo. Síntomas que se dan en el síndrome cultural del coro. Podemos encontrar que estas personas tienen niveles elevados de ansiedad y alteraciones del estado de ánimo, presentan pánico, sensación de ahogo, sudoración, pueden durar unas horas o días, pero en los casos más graves que están ligados a otras enfermedades es necesaria la atención psiquiátrica para poder erradicarlo. Estos pacientes en ocasiones recurren a métodos físicos para evitar la retracción del pene que puede causarles daño